1944, en la estación de ferrocarril de la localidad de Torre del Bierzo, se produjo lo que todavía a día de hoy es el accidente ferroviario con víctimas mortales a la actualidad. Recuerdo que mi abuelo, porque mi abuelo en origen era de Bembibre, pero estaba en el cuartel de Santocildes de Astorga, era militar, y tenía que venir, ese día fue el 3 de enero, y tenía que venir porque había fallecido mi bisabuelo, y venían al reparto de la herencia o algo todos los hermanos, que estaban casados cada uno para un sitio, y algo, no sé qué problema hubo en Santocildes, que a él le hicieron quedarse, no pudo venir, y no le pilló. Entonces yo aquello recuerdo también, pues decir qué suerte el abuelo, pero fíjate, hubiera fallecido allí como fallecieron todos sus compañeros. Nos desplazamos hasta Torre del Bierzo, en León, un municipio que se ha visto afectado por el mayor accidente ferroviario en la historia de España y el cese de su actividad principal, la minería. En consecuencia, esta localidad está sufriendo la pérdida de población y busca en el turismo una nueva manera de prosperar económicamente. Esto sucedió, pues eso, el 4 de diciembre de 1944, en el cual hubo implicados tres trenes. Uno es que era una máquina de maniobra que llamaba así, que estaba haciendo la maniobra justo en la estación de tren, moviendo vagones de un sitio a otro. El correo que venía a Galicia, que bajaba al puerto de Manzanares, se quedó sin frenos, ¿vale? Entonces, dentro de un túnel que había, el número 20, ese túnel, algún inciso, se quitó hace ya unos cuantos años porque bueno, se estaba viviendo abajo, entonces se decidió que desapareciera, que ese túnel como tal ya no existe, que estaba justo a la salida de Torre en dirección Bembibre. Entonces se produjo ese accidente porque el tren que venía de Madrid se quedó sin frenos y chocó dentro del túnel con esa máquina de maniobra. Y a la vez otro tren, que es el que le dieron salida al Carbonero desde la estación de Bembibre, que está como a unos 8 kilómetros de aquí más o menos, chocó dentro del túnel. Entonces se produjeron dos choques, ¿vale? El que bajaba del Manzanares sin frenos contra la máquina de maniobra y a su vez el que venía de Bembibre. Eso fue una catástrofe brutal y bueno, nosotros publicamos cuando se conmemoraron los 75 aniversarios, publicamos un libro que escribió el historiador Vicente Fernández, se editó ese libro y constató 100 víctimas mortales y muchísimos heridos. En su momento hubo cifras que hablaban incluso de 800 muertos y demás, pero bueno, creemos que eso no es cierto, que la realidad es porque el Tito Vicente Fernández sí que consiguió toda la documentación en los diferentes museos y demás que hay archivos militares que hay sobre el accidente. Es una tragedia que ha quedado, digamos, como referencia colectiva o dentro de lo que es la memoria colectiva del municipio. Siempre se habla de esto y tal. Se han hecho diferentes actuaciones, exhibimos el cortometraje, el túnel número 20, que ganó en aquel momento el Goya al mejor cortometraje. Túnel número 20 de Ramón Fontecha. Lo último que estamos haciendo, hemos pedido fondos de transición justa para rehabilitar la estación de tren y hacer un centro de interpretación museo sobre el accidente ferroviario. El municipio de Torre del Bierzo, antes de las revoluciones industriales y demás, cuando ya se descubrió el carbón y el valor del carbón y la utilización del carbón, era un municipio que era ganadero y agrícola. La localidad de Torre del Bierzo comienza a prosperar y a crecer alrededor de lo que es la minería y del ferrocarril. Entonces se cambia la cabeza del municipio de Álvarez de la Ribera, se trae a Torre del Bierzo. Con la minería, en los años 50 y 60 es un boom, la minería. En los 70, cuando aquí se empezó a ganar ya un poco de dinero y empezó a haber un trabajo más estable en la minería, ocurrió lo que ocurre en todas partes, que llegó mucha inmigración al Bierzo. Aquí llegaron sobre todo portugueses, pakistaníes y caboverdianos. Lo que pasa es que los portugueses y los pakistaníes, a medida que se fueron cerrando las minas, pues se fueron marchando. Los que sí se quedaron en un 100% fueron los caboverdianos, se quedaron todos. Y no solo se quedaron, sino que fundaron su asociación llamada Amílcar Cabral, en honor al libertador de Cabo Verde. Yo entré con 18, no podías entrar antes. Antiguamente sí dejaban entrar muy jovencitos, pero entré con 18 a la mina. Y como a los 19 me iba a la mili, pues digo, bueno, 4 duros y tal. Y luego quedé liberado, al estar trabajando dentro de la mina, quedé liberado de la mina y ya seguí, ya me quedé en este pueblito. Y el primer día que entré, una cosa rara, porque es como si me rindiese mucho aquel silencio, aquella historia, un poco andando, y digo, madre mía,
Digo, esto es un chollo, porque llevo 3 horas andando. Digo, todavía queda el tiempo el bocadillo. Y luego para salir, otras 3, digo, voy a trabajar 2 horas. Habían pasado 20 minutos. Esto de aquí es un vagón de interior, es un tren para el personal, para que la gente se moviera dentro de la mina. Por una razón muy sencilla. Y es que, aunque los mineros donde más ganaban dinero en el trabajo al destajo, por metros barrenados o por planchas o vagones de carbón picados, tenían un sueldo base a razón de sus horas. Entonces, si el minero tiene que echar hora y media dentro de la galería caminando hasta llegar a su puesto de trabajo, pues no sale rentable. Se le ponía un tren y así cada uno se bajaba en su estación, ¿vale? Aunque la topografía es eficiente, no te metes en territorio, tú vas explotando. Yo, por ejemplo, he visto algún sitio, alguna galería me he encontrado, alguna galería. Igual me sirvió a la muerte de otros para saber que tengo que meter primero una manga de ventilación antes de entrar dentro de la galería. Pues 3 encontraron un agujero y entraron a ver cómo era la otra mina. Y cuando entraron, pues aparecieron muertos, uno a 2 metros, otro a 4 y otro a 6. La muerte dulce que le llaman, te quedas dormido, porque no tienes oxígeno de ningún tipo. San Vicente, por aquí al lado. 2 mineros quedaron atrapados durante 3 días. Intervino la brigada y al final los consiguieron sacar sanos y salvos. A veces se hablaba de que no había seguridad, de tal cual. Muchas veces éramos nosotros. Tú contra más arranques carbón o más avances, más dinero ganas. Entonces a veces también era culpa nuestra. Y a veces por querer, en vez de dejarlo para mañana, entre que un poco que te aplicaban también, te daban un poco de cera, por decirlo de una manera, y que tú querías hacer el trabajo, pues también nos lo jugábamos de esa manera. Muchas veces. Sí, nos acordamos, como solemos decir, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. ¿Qué pasaba? Y cuando se mataba uno, quedábamos con todos pues, unos días, cuidadín. A los 4 días dentro es tu rutina. Una interpretación un poco atrevida y rompedora de lo que es Santa Bárbara, la patrona de los mineros, que desde luego no se suele representar desnuda ni con un martillo y un martillo de picar en la mano, pero es una representación artística, ¿vale? No es una pieza histórica. Hay mucha gente que está 2 o 3 días y se va, y el que se aguanta para él ya es un trabajo normal y corriente. Y al final, a muchos de nosotros, yo creo que a la gran mayoría nos acaba gustando este trabajo. Ahora mismo, yo me quedo con todo lo bueno que he vivido. Yo creo que vas olvidando un poquito los accidentes, las penurias, las muertes, vas olvidando un poco todo, porque tienes todo en el corazón y todo en la memoria, pero si no, no vivirías tampoco. Pues nosotros los viernes nos mandaban proteger las ratas, porque las ratas te avisan del peligro, es cierto, si salen las ratas de un sitio, pues cuidadín, porque ellas saben antes. Pues nosotros ¿qué hacíamos? Dejábamos los viernes un vagón vacío, poníamos una tabla en forma de ramplas y tiramos unos trocitos de pan para adentro. Y cuando llegabas el lunes, el fin de semana, pues depende de la explotación, depende de la explotación donde estuvieses, a más residuos, más ratas, a más mineros, más residuos, más ratas. Ahí llegábamos y bueno, como nos mandaban a protegerlas y tal, y nosotros como buenos ecologistas y animalistas, pues nosotros mirábamos para ellas y cogíamos piedras mecacuchas y las reventábamos, porque nos comían el bocadillo básicamente. Es así. Los municipios que eran muy mineros, eminentemente mineros, con el cierre de las minas pues han tenido una pérdida de actividad económica importante. Muchos de los vecinos y vecinas de esos municipios se han quedado en situación de desempleo. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en el año 58 Torre tenía 6.000 habitantes reales. Fijaos, de 6.000 a 400 hemos pasado. Eso ha supuesto una pérdida de población importante, ¿no? Pero es verdad que en esos municipios ahora mismo se están haciendo unas políticas de prestación de servicios que no son de carácter municipal, pero que hagan atractivo a la gente que vive allí, al menos que se quede, y si es posible que alguien pueda regresar. Los mineros o las familias empiezan un poquito a ir de estos pueblos pequeños, donde hay pocos servicios, y se empiezan a asentar en localidades mayores, o pueda ser de Libre o Ponferrada. Eso lleva a que algunos barracones, que se llamaban así, barracones o poblados mineros, se queden prácticamente deshabitados. Por ejemplo, en la actualidad tenemos Álvarez de la Granja, es el ejemplo claro de construcción de poblado minero construido a propósito para ayudar tanto a trabajadores como a ingenieros y propietarios de la mina, que está abandonado. Cuando te da más pena y más así es cuando vuelves a verlo, es cuando vas recordando y te da un poco más de nostalgia y de la pena que te da de decir, jolín, todo lo que hubo aquí, lo que recuerdas, que la vida ya era para los críos muy feliz.
estaba muy feliz, se vivía muy bien. Pues mucha tranquilidad porque no pasaban coches por allí. Jugar, pues fíjate, en la calle, los chavales todos juntos a todo lo que cuadraba. Ya no había juguetes, ni había televisión. De hecho, la primera televisión que hubo allí la tenía mi padre. Me cogió muy cría. Pues la verdad lo que te marchabas es un poco con la ilusión de que ibas a un sitio nuevo, porque allí además ya no quedaba nadie, ya te digo que fuimos los últimos que nos fuimos.